Revelador. Chef afroamericano. Trabajando a las 3 a.m., descubre la increíble razón de su elección. La ciudad de Los Ángeles nunca duerme, pero para Mario, un chef afroamericano de raíces hispanas, cada nueva jornada comienza cuando la mayoría aún sueña. A las 3 a.m. su despertador suena, y aunque el cansancio se aferra a su cuerpo como un peso, se levanta con determinación. La cocina de su pequeño apartamento se convierte en el escenario de un ritual sagrado. El sonido del ajo y la cebolla al sofreírse con un toque de aceite caliente lo despierta como si fuera un canto ancestral. Sin embargo, en el fondo de su mente, una lucha interna desgarradora burbujea. ¿Es realmente este el camino que eligió? Cada mañana, mientras corta los ingredientes, el pensamiento de la franquicia de comida rápida que planean abrir a pocas calles de su puesto, le corta la respiración. La idea de vender su pequeño negocio, su legado, su historia, le genera una angustia difícil de sobrellevar. Por un momento, la tentación de aceptar el dinero que le ofrecerían es abrumadora. Esos billetes podrían garantizarle a Valentina, su hija de 10 años, una educación que él nunca tuvo. Pero, ¿qué precio le está dispuesto a poner a su identidad, a su familia, a la cultura que su abuela le enseñó a cocinar con amor? Valentina asoma la cabeza entre las sábanas, sus ojos todavía llenos de sueño, y Mario le susurra dulces promesas de un futuro brillante. En ese instante, se siente como el héroe que ella cree que es, pero al mismo tiempo, la presión de su realidad lo abruma. Los reportes sobre la gentrificación en su barrio resuenan en su mente como un eco trágico. Respira hondo, mientras visualiza a su abuela, que siempre decía que la comida era un abrazo compartido con el alma. La angustia invade su conciencia. Cada plato que prepara es testimonio de su lucha y de su deseo de ofrecerle a Valentina una vida mejor. Al mismo tiempo, una voz interna le grita que al mantener su puesto de comida, también le está ofreciendo un sentido de pertenencia a su comunidad, a aquellos que también han crecido en estas calles. Pero, ¿puede hacer ambas cosas? ¿Proteger su legado y preocuparse por el futuro económico de su hija? Cada día es un dilema, una montaña rusa de emociones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sol comienza a asomarse y el aire fresco de la mañana trae consigo el bullicio de la calle. Mario se siente dividido. Su mente es un torbellino de dudas. En ese punto crítico, el viejo amigo de la familia, don Rafael, se presenta como una suerte de mentor. Con cada palabra, le revela que la autenticidad de su cocina puede ser su mayor aliado. Las historias que comparte con Valentina se entrelazan en sus recetas, pero a medida que los días pasan, la amenaza de perderlo todo, su espacio, su identidad, su arraigo, lo consume. ¿Sería tan osado arriesgar su legado por un futuro incierto? La presión es insostenible, y la pregunta lo atormenta. ¿Vale la pena esta lucha? Mientras mira a Valentina, su pequeña guerrera soñadora, siente la carga de un dilema aplastante. El futuro que tanto anhela para ella se convierte en un peso insalvable, y el amor por sus raíces y su misión se encuentra al borde del abismo. Las luces de Los Ángeles brillan en la distancia, pero la luz que él anhela hacer brillar en su barrio enfrenta las sombras de un futuro incierto. La decisión se cierne sobre él como un manto pesado, y en ese instante, Mario se ve atrapado entre dos mundos. La alegría de cocinar en la soledad de su hogar se interrumpe por el sonido del timbre. Mario se sobresalta, pues sabe que el día apenas comienza. Abre la puerta y se encuentra con don Rafael, quien entra como un torrente de energía y experiencia. El aroma del café recién hecho persiste en el ambiente. No es la primera vez que busca consejo, pero ahora Mario siente que la búsqueda de un rumbo
ha alcanzado una nueva magnitud. Mario, te veo preocupado, dice Rafael, y su mirada serena lo penetra. Sabes que la vida es un balance, ¿no? A veces tenemos que arriesgar algo para ganar mucho más. Las palabras del anciano resuenan en la mente de Mario, remarcando el constante tira y afloja entre el amor por su cocina y la presión económica que lo rodea. Mientras Rafael se acomoda en la mesa, Mario siente que la ansiedad se intensifica. A través de la ventana, observa el tráfico incrementarse en la calle, manifestación de un mundo que avanza mientras él se estanca en su dilema. He estado pensando en la franquicia, confiesa, su voz tambaleándose entre el pánico y el deseo. Rafael asiente, y sin perder un segundo responde. Las oportunidades no siempre son lo que parecen. Piensa en lo que representas. Tienes una conexión real con tus clientes. Ellos no compran solo comida. Compran un pedazo de tu historia, de tu raza y de tus raíces. ¿Estás dispuesto a vender eso por un poco de dinero? La pregunta lo hiere. Un conflicto interno se desata con fervor. Las visiones de Valentina disfrutando de una mejor calidad de vida chocan con la idea de traicionar sus propias creencias. Mario se da cuenta de que el problema no es solamente financiero, sino también emocional. Esa conexión que tiene con su comunidad, ese sentido de pertenencia que ha cultivado, se convierte en un hilo que une su identidad con la de los demás. Lo sé, murmura sintiendo el peso de su realidad aplastarle el pecho. Mirando a don Rafael, se da cuenta de que su compañero de vida no solo busca soluciones, sino que también lo impulsa hacia un viaje de autodescubrimiento. Recuerda, cada vez que cocinas, estás contando una historia. Ahora, dile a la gente quién eres realmente. Haz que tu comida no solo sea un medio de sustento, sino también una travesía cultural, aconseja Rafael en un tono casi poético. Las palabras ignitan algo dentro de Mario. Quizás, lo que necesita no es solo aferrarse a su legado, sino expandirlo. De repente, un plan comienza a formarse en su mente. En lugar de ver la franquicia como un enemigo, tal vez podría utilizarla como un vehículo para educar y dar visibilidad a su cultura. ¿Y si creara una cocina experimental que mezclara tradición e innovación? Su mirada se ilumina. La idea le brinda un matiz de esperanza, una visión por la que podría luchar. Mientras desarrolla esta nueva perspectiva, siente una oleada de energía. El miedo se difumina, y la posibilidad de una nueva realidad se convierte en su motor. Cada plato que sirve puede ser un urdimbre de sus raíces. Al cierre de esta conversación, Mario queda absorto en sus pensamientos. Tiene un nuevo propósito, una nueva dirección. Pero a medida que se enfrenta a la carretera abierta de posibilidades, algo se agita en el trasfondo. La franquicia sigue siendo una amenaza palpable. ¿Podrá rescatar su esencia sin sacrificar su futuro? La noción de arriesgar su legado por un futuro incierto se desliza nuevamente en su mente, como un desafío constante. Mario respira hondo, cada fibra de su ser comprometida a descubrir la mejor forma de navegar ese camino. Mientras Rafael se despide, una inquietante certeza lo acecha. La lucha apenas comienza, el momento de la verdad se aproxima, y el eco de su abuela resuena cada vez más fuerte en el trasfondo de su vida. ¿Cuál será el precio que pagará por mantener vivo su legado? El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana cuando Mario se encontró de nuevo en su cocina, esta vez con una determinación renovada. La humedad del aire mecía su piel, y los colores de los ingredientes frescos vibraban en el espacio como celebración temprana de un nuevo día. Decidido a experimentar, comenzó a organizar los productos en la mesada, una danza que esperaba le llevara a una revelación culinaria. Con una conciencia renovada de su identidad y su legado, decidió preparar una serie de platillos que contaran su historia. La cocina, para él, no era solo un medio para generar ingresos, era un lienzo donde podía plasmar su cultura, sus recuerdos y sus anhelos. Mientras picaba cebollas y ajo, su mente divagaba entre el pasado y el futuro. Cada corte se sentía sintomático, como una preparación no solo de alimentos,
sino de una transformación personal. En cada aroma que emergía, sentía la presencia de su abuela, su voz resonando con enseñanzas que ahora parecían resurgir con más claridad. Mario sabía que el tiempo para actuar se acercaba. Había decidido no ocultarse detrás de las paredes de su cocina, sino abrir las puertas a un mundo que necesitaba conocer lo que él representaba. Cocinar es comunicar, murmuró, una frase que había tomado su peso en los últimos días. A medida que la mezcla de sabores cobraba vida, reflexionó sobre una forma de impulsar su nuevo enfoque. Se le ocurrió la idea de ofrecer talleres donde compartiera su conocimiento culinario, no solo para alimentar estómagos, sino para nutrir corazones. El siguiente paso era crítico. ¿Cómo presentaría su idea a la comunidad? Los blindados muros del miedo a lo desconocido amenazaban con cerrarle la mente, pero esta vez estaba decidido a luchar contra ello. En lugar de enfrentar la franquicia como un enemigo, tal vez podría aliarse con personas de su entorno, invitar a otros chefs, compartir espacios, y convertir su cocina en un lugar de colaboración donde la comunidad pudiera aprender y experimentar. Había que romper las barreras de lo convencional, en vez de sentarse a esperar su suerte. El día avanzaba, y cada vez que cocinaba, su ansiedad se transformaba en entusiasmo. Sin embargo, un miedo latente seguía acechando, el temor a que su visión no se concretara, a que la gente no comprendiera el mensaje. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la esencia de su trabajo no podía ser ignorada. Cada plato, cada receta, era un reflejo de sus raíces. Decidido a tomar acción, comenzó a planificar su primer taller culinario. Visualizaba el espacio lleno de risas y el aroma de la comida en un agradable bullicio. Las bolitas de masa que solía preparar con su abuela, los guisos que traían a la memoria días de fiestas en familia, todo cobraría vida en ese contexto. Esta idea lo llenaba de vigor. Sin embargo, el camino estaba lleno de incertidumbres. No podía evitar preguntarse si los demás responderían a su llamado. La necesidad del capital seguía ahí, en cada rincón de su mente, recordándole lo frágil que era el equilibrio entre pasión y supervivencia. El momento de alzar la voz llegó, pero las dudas se asomaban en sombras, a la espera de su vulnerabilidad. En el fondo, la amenaza de la franquicia pululaba, como un eco que no podía silenciar. Mientras el sol se ocultaba, una nueva energía bullía dentro de él. La acción era inminente. La voz de su abuela retumbaba suavemente, recordándole que había más que perder que ganar, que su viaje apenas comenzaba. Pero esa noche, Mario se sintió por primera vez en control de su destino. El próximo día, el momento final se cerniría sobre él. ¿Se atrevería a dar el paso y presentar su idea a la comunidad, o permitiría que sus temores lo detuvieran? La respuesta se encontraría rápidamente frente a él, y el futuro de su legado pendía de un hilo. El aroma envolvente de su cocina se mantenía en el aire, y cuando Mario despertó, su mente estaba repleta de ideas sobre lo que podría lograr. Era un nuevo día, y la urgencia de actuar lo impulsaba. A cada instante, estaba más seguro de que sus talleres culinarios no eran simplemente una manifestación de su talento, sino una forma de recobrar su espacio y definirlo de manera singular. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de su madre y su abuela lo acompañó. Las palabras de las mujeres que lo habían formado resonaban en su mente, filtrándose entre sus pensamientos. Comparte lo que amas, hijo. Eso es lo que te hará brillar. Así, con esa verdad interna, comenzó a esbozar una estructura para su primer taller. Una lista de platos que contarían su historia. Un itinerario que abarcara la experiencia emocional que cada receta evocaba. Su pensamiento se movía rápido, previendo lo que cada sesión significaría. La idea de ceder un espacio donde la gente no solo aprendiera a cocinar, sino también a comprender sabores, multiplicaba su motivación. Más que un simple espacio físico, su taller sería un refugio para quienes buscaban conexión, un lazo con sus ancestros y sus culturas. Sin embargo, la solidez de su proyecto se enfrentaba con la inminente sombra de inseguridad.
Fue este embrollo de dudas el que lo llevó a buscar ayuda fuera de su círculo habitual. Decidió acercarse a un viejo amigo de la infancia, Sebastián, quien había hecho carrera como promotor de eventos. Mario sabía que su amigo tenía un buen ojo para el marketing, capaz de traducir su pasión en un lenguaje accesible para el público. Mientras lo contactaba, un hormigueo de nervios lo invadía. No sabía qué respuesta obtendría. La tarde transcurrió entre mensajes y llamas telefónicas, y al final, logró reunir el valor para presentarle a Sebastián su idea. A medida que exponía su visión, sus palabras fluían viscerales, impregnadas de la fragorosa mezcla de miedo y esperanza. Sebastián, con mirada analítica, lo escuchó con atención. Tras minutos de silencio, sus ojos se encendieron. «Esto es valioso, Mario. ¿Pero estás preparado para mostrarte completamente? Las personas necesitan saber quién eres. No solo el chef, sino el Mario que trae consigo un legado, una historia». La frase dejó a Mario en un abismo de reflexión. Exponer su identidad y vulnerabilidad al mundo era un desafío al que había temido. En el fondo, temía la reacción de los demás. Mostrarse significaba arriesgarse a ser juzgado. Sin embargo, mientras continuaba esta conversación, un nuevo sentido de propósito emergió. ¿Qué valía más, su temor, o la posibilidad de dejar un legado? Se dio cuenta de que esconder sus raíces era ignorar el verdadero poder de su cocina. Decidido a llevar la idea más allá, comenzó a trazar un plan más amplio. Las redes sociales se convirtieron en su aliado, y Mario se dedicó a construir una presencia online. Como un chef en crecimiento, debía enfrentar la realidad. No solo se trataba de cocinar, sino de contar su historia de forma audaz y auténtica. Cada post que lanzaba, lo liberaba de una parte de su ansiedad, y transformaba su miedo en una motivación renovada. Sin embargo, a medida que su proyecto tomaba forma, el secreto del miedo aún seguía presente, acechando tras cada clic y cada publicación. Aquella noche, mientras trabajaba en la creación de su página web, una notificación le retiró el aliento. Una nueva franquicia había revelado su intención de abrir un local muy cerca del suyo. La inquietud se adueñó de su ser. ¿Podría competir contra una estructura tan consolidada? Ahora, más que nunca, necesitaba encontrar su voz y definir su espacio. La lucha no solo era por un taller, sino por el reconocimiento de su historia y su identidad. La presión se intensificaba en su pecho, y el momento decisivo se cernía de nuevo, esta vez cargado de preguntas aún más inquietantes. ¿Podría realmente ir más allá de su historia personal y encontrar un lugar en un mundo dominado por el miedo? Todo estaba a punto de cambiar, y Mario se encontraba nuevamente en la encrucijada, donde su futuro estaba en juego. La realización de su taller no era solo una cuestión de pasión, ahora era una batalla por su esencia. Con el corazón agitado por la noticia del nuevo local, Mario se sentó en su cocina, envuelto en una atmósfera cargada de incertidumbre. La luz tenue y cálida del espacio lo reconfortaba, sin embargo, la sombra del desafío venía acompañada de una voz interna que le exigía actuar. No rendirse. Optó por escribir. Lápiz en mano y un cuaderno abierto frente a él, comenzó a plasmar sus pensamientos sobre la situación. ¿Cómo iba a diferenciar su taller en un mercado ya saturado? En su mente, el temor era una nube amenazante, pero en esa hoja de papel encontró claridad. Copió una frase que resonaba dentro de él. No soy solo un chef, soy la historia de mi familia cocinando en mi corazón. Era un punto de partida que lo llevaría a centrarse en su autenticidad y no en la competencia. Mientras escribía, se dio cuenta de que su cocina no solo era un espacio físico, sino un lugar donde se enredaban su pasado y su futuro. Cada receta llevaba consigo tradiciones, amor y recuerdos de su infancia. La conexión fuerte que tenía con su herencia cultural empezaba a convertirse en un hilo conductor relevante para su proyecto. La emoción brotó de su pecho, impulsándolo a dar forma a talleres que no solo enseñaran a cocinar, sino que ofrecieran un viaje a través de su historia y su identidad. Se levantó decidido, y comenzó a listar las recetas que su madre y abuela le habían transmitido, centrándose en aquellas que menos había compartido.
comida afroamericana que solo él sabía preparar. Esa cocina era su idioma, su forma de honrar el camino y la lucha de generaciones pasadas. Con cada nombre de plato, la inseguridad se desvanecía un poco más, reemplazada por una determinación renovada. Al día siguiente, decidió que la estrategia en redes sociales debía evolucionar. No solo quería mostrar platos, quería contar historias en cada publicación. Se encargó de retratar no solo el producto final de sus creaciones, sino también el proceso. Los ingredientes frescos, cada paso en la preparación, y sobre todo, las historias que se entrelazaban con cada uno. La autenticidad de su cocina sería su mejor carta de presentación. Su enfoque buscaba conectar emocionalmente con el público. Mario entendía que el interés en su taller no vendría solamente de un atractivo estético, sino de la narrativa rica que pudiera compartir. Se armó de valor y empezó a grabar pequeñas historias en video, siguiendo el consejo de Sebastián. La cámara lo intimidaba, pero superó el miedo. Un primer ensayo le salió crudo, pero eso era parte del proceso. La vulnerabilidad se estaba convirtiendo en un músculo que necesitaba fortalecer. Mientras editaba su contenido, una idea surgió. Un evento de lanzamiento donde contaría el trasfondo de sus recetas y compartiría un par de platillos emblemáticos. Este sería un momento crucial, una manera de presentar su taller y su historia a quienes realmente quisieran conocerlo. La primera presentación fue más que un acto de marketing, era un acto de valentía personal. Sin embargo, cuando escuchó que la franquicia competidora había comenzado a hacer su propia promoción, la inquietud volvió. La angustia de perder su oportunidad lo sacudió, pero esta vez, en lugar de paralizarse, usó la presión como catalizador. Se forjó un objetivo claro: hacer que el lanzamiento de su taller fuera inolvidable. Mientras se sumergía en alterar recetas y darle un giro original, esa presión lo empujaba a superarse. Su esencia se brillaba más cuando se encontraba al límite. Reció su resiliencia y comenzó a tejer una mezcla de emociones con sabores, preparándose para lo que consideraba su verdadero encuentro con el mundo. A medida que la fecha del evento se acercaba, las dudas eternas brotaban, revoloteando en su mente. ¿Podría realmente sacar a la luz su historia tan genuinamente y confrontar su miedo en un entorno lleno de incertidumbre? La necesidad de afrontar aquel juicio lo mantenía alerta. La búsqueda de una voz auténtica, su voz, se hacía más urgente. Todo se culminaba en una singular pregunta: si el reconocimiento que aguardaba detrás de su cocina llegaría, finalmente, a respondérselo. Con el día del lanzamiento a la vista, el futuro inminente parecía un telón de fondo en llamas. La lucha por su esencia, un viaje que apenas comenzaba, le esperaba. ¿Podría convertirse en el chef que siempre debió ser, uno que no solo cocina, sino que vive y comparte su herencia? Los días previos al lanzamiento se alzaban como una tormenta en su mente. Cada amanecer llegaba con el eco de dudas que retumbaban aún en la tranquilidad de su cocina. Mario se despertaba antes que el sol, con un nuevo ritmo de trabajo. La casa, en silencio, era su refugio y su campo de batalla. Entre ollas y sartenes, aún palpitaba el temor de quedar en la sombra de la competencia. Cada ruido del refrigerador se convertía en un recordatorio de las expectativas que había creado. La noche anterior, había revisado las grabaciones de su primer video. Se vio a sí mismo perdido en un mar de inseguridades. La imagen vuelta hacia la pantalla le revelaba a un Mario vulnerable, cada palabra pronunciada pareciendo una súplica a la audiencia, una entrega de su ser genuino. Se dio cuenta de que, para conectar realmente con su público, necesitaba transformarse de cocinero a narrador de historias. Su esencia no estaba solo en la comida, era una experiencia que debía ser compartida. Impulsado por una nueva claridad, comenzó a elaborar un guión sobre sus raíces. En ese proceso, su abuela aparecía en su mente con cada receta escrita. Cada ingrediente tenía una historia que contar. Decidió entonces invitar a unos pocos amigos cercanos al lanzamiento. No serían meros comensales. Serían el primer grupo que experimentaría su viaje,
el regreso a las tradiciones afroamericanas que tanto representaban su herencia. Esa decisión fue liberadora. Comprometerse a llevar a otros de la mano en su historia transformaba el miedo en expectativa. A medida que sus pensamientos se estructuraban, se adentraba en el arte de la cocina con un renovado fervor. Las horas se diluían entre la preparación, cada corte de vegetales y cada mezcla de especias se convertían en un ritual sagrado. La creación de su menú era más que un mero trabajo. Era un homenaje a su familia, a su identidad, a la voz que había estado silenciada por demasiado tiempo. Sin embargo, a pesar de la euforia de sus preparativos, una sombra persistía. La franquicia competidora, que había comenzado a difundir anuncios rimbombantes y promociones agresivas, lo mantenía en alerta. Recordó cada comentario de sus amigos sobre cómo habían crecido las franquicias en lugar de los pequeños negocios. Pero, en lugar de dejarse abrumar por la competencia, Mario se concentró en una pregunta crucial. ¿Por qué debería importar lo que otros hacían cuando su autenticidad era su mejor oferta? Así, se mentalizaba no solo para competir, sino para hacerlo realmente diferente. En su cocina, colocaba su foco en la conexión emocional. Sabía que, aunque la franquicia pudiera tener recursos, lo que él ofrecía era algo que no podía ser replicado. Se tomaba en serio la creación de un menú que desafiara no solo los paladares, sino también los corazones. Con el reloj marcando las horas hacia el evento, las inseguridades no desaparecieron, pero las enfrentó. La noche antes de la apertura, colocó las manos sobre el estómago, respirando profundamente. Si todo salía tal como lo había imaginado, su historia podría resonar más allá de su local. Podría establecerse un camino para el legado de su familia. Esa noche, mientras las estrellas titilaban, sus pensamientos se llenaron de esperanza. Con las manos en la masa y la mirada fija en su futuro, ya no era solo un chef. Estaba en camino de convertirse en un puente entre su pasado y el mundo que se asomaba a su puerta. Todo su viaje dependía de esa primera noche. La tensión se incrementaba. A medida que se acercaba la hora del lanzamiento, el timbre del destino sonaba con fuerza, cada vez más fuerte. ¿Podría realmente ser el catalizador del cambio, el que no solo cuenta, sino que también conmueve? La respuesta parecía estar al otro lado de una puerta que, en menos de un instante, se abriría ante él. La revelación de su destino estaba a punto de empezar. Las primeras luces del día emergieron tímidamente a través de las ventanas, bañando la cocina con un matiz dorado. Mario había pasado la noche en vela, con la mente en ebullición, intentando afinar cada detalle. La ansiedad lo había mantenido despierto, como si las sombras del pasado y las luces del futuro entonaran una melodía caótica en su interior. Se encontraba en un umbral, la cocina un santuario de olores familiares y promesas por cumplir. La apertura no era solo un evento, era un nuevo comienzo. Mientras organizaba los ingredientes en el mostrador, comenzó a medir cada elemento con la precisión de un artista que pinta su masterpiece. La mezcla de especias, la frescura de los vegetales, todo debía hablar de sus raíces. A pesar del eco de los anuncios de la competencia resonando en su mente, decidió que no podría dejar que eso le robara su enfoque. Necesitaba recordar el propósito detrás de cada plato, la historia de su abuela, las tradiciones que la habían moldeado. En ese acto, encontraba fortaleza. Con cada rebanada, con cada agitación de la olla, la inseguridad se transformaba en confianza. Había preparado un menú que contaba su vida, una narrativa que no solo se alimentaba del sabor, sino de la emoción. Alrededor de él, los objetos de la cocina parecían cobrar vida, cada utensilio ofreciendo su apoyo en esta travesía bondadosa. No había un solo plato que no estuviera impregnado de significado, como si cada bocado pudiera liberar una memoria atesorada. Al mismo tiempo, el reloj avanzaba. La hora comercial se acercaba y con ella un torrente de nuevas emociones. No obstante, Mario decidió disciplinar su mente, mantener la mente clara. Reflexionó sobre lo que verdaderamente significaba esta apertura para él y su futuro. No podía permitirse caer en un abismo de comparación.
Compartir su herencia no era un acto de confrontación hacia la franquicia, sino una declaración de amor hacia su cultura. Recorrió con la mirada el espacio, ya lleno de los aromas de su creación. Cada rincón debía contar su historia de manera indiscutible, además de resaltar su singularidad. En su mente surgió la idea de incorporar una sección interactiva que invitara a los comensales a conocer los relatos detrás de cada receta. Podría haber una pared con imágenes de su abuela cocinando, relatos de cada platillo que llevara un trozo de historia a la mesa. Sin embargo, el momento de la verdad llegó con un timbre ensordecedor. Sus amigos comenzaron a arribar, cada uno con sonrisas llenas de expectativas. Exclusivos testigos del esfuerzo de Mario, podrían ser el primer termómetro de su éxito. La genuina complicidad entre ellos le inyectó una energía vibrante. Sus miradas se convirtieron en combustible, avivando una llama que apenas comenzaba a prenderse. Pero, a medida que las risas hacían eco en la cocina, una inquietud crecía en el rincón de su mente. Esos sentimientos intrusivos nunca se desvanecían del todo. En medio de la diversión, recordó los anuncios constantes de la competencia. ¿Sería suficiente lo que había hecho? ¿Tendría lo que se necesita para marcar la diferencia? Las dudas se apelotonaban en su mente, provocando un área gris que amenazaba con oscurecer su jornada. Fue entonces que recordó lo que lo había llevado hasta allí. Su historia, su herencia, el amor y la pasión que había destilado en cada paso. Cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y visualizó una apertura más allá de este instante. Un lugar donde realmente podría resonar con otros. Con el corazón palpitante, avanzó hacia la puerta, listo para presentar su legado. Cambiando la ansiedad por determinación, la duda por valor, se preparó para transformar esa noche en un paso hacia su futuro. Mientras la puerta se entreabría, una ráfaga de aire fresco lo saludó. Sin embargo, en el ángulo de su visión, apareció un conocido rostro. El representante de la franquicia competidora. La sonrisa de este no era de cortesía, sino de competencia. Un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Mario sabía que esta noche solo era el preludio de un conflicto que pondría a prueba su esencia. La historia no había hecho más que empezar a desplegarse. La música suave del ambiente se detuvo en cuanto Mario cruzó el umbral. La mirada del representante de la franquicia, llena de ironía, le hizo sentir que el aire se tornaba denso, como si se hubiera deslizado un telón entre él y sus sueños. «Qué sorpresa verte aquí, Mario», dijo el competidor, dejando escapar una risa poco sincera que resonaba en la cocina. Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa confrontación inesperada lo sacó de su espacio seguro, y pudo sentir su lugar frente a la puerta, como un terreno en batalla, preocupado por lo que estaba en juego. Sin embargo, no podía permitir que esto lo desanimara. Se tomó un momento para calibrar su respiración, recordando la voz de su abuela que le decía que las dificultades son solo oportunidades disfrazadas. «Espero que disfrutes la comida», respondió Mario, intentando mantener la serenidad en su voz. Cada palabra se transformó en una afirmación de su pasión y su propósito. Mientras el competidor comenzaba a interrogarlo sobre su menú, un torrente de emociones burlonas se agolpaba en su interior. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la ansiedad, comenzó a considerar cada pregunta como una oportunidad para hablar de su historia, de su herencia. Contó anécdotas sobre su abuela, y la manera en que ella comenzó a enseñarle el arte de la cocina, cada plato como un hilo encadenando su pasado y su futuro. Pero el rival no estaba allí solo para escuchar. Su mirada inquisitiva lo mostraba ansioso por encontrar debilidades. A medida que el flujo de la conversación se tornaba más incisivo, Mario, en su mente, ponderaba cómo había llegado hasta aquí. La cocina se había convertido en su santuario, un lugar donde podía expresar su esencia. Había logrado reunir no solo ingredientes, sino también experiencias de vida que deseaba compartir. Sin embargo, la presión de demostrar su valía actual estaba sobre sus hombros, y la sombra de la competencia lo seguía de cerca. «Tus platos son interesantes», dijo el competidor, mientras levantaba una ceja, como si evaluara cada palabra, cada gesto. «Pero,
¿Serán lo suficientemente buenos para resistir el peso del verdadero negocio? En ese instante, una chispa de determinación surcó el pecho de Mario. Comprendía que no se trataba apenas de cocinar, sino de una lucha por reconocer su propio valor. Las preguntas desafiantes, en lugar de desestabilizarlo, lo empujaron a reafirmar su misión. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo un menú, sino su propia identidad, el reconocimiento de su esfuerzo y la esencia de su historia. Después de un intercambio tenso, Mario encontró un espacio para hablar de su visión, de cómo cada plato no era solo un producto destinado a llenar estómagos, sino una invitación a explorar su herencia cultural. Quería que aquel lugar significara algo más que simple alimentación. Anhelaba que sus comensales se sintieran conectados a un relato, a una tradición que merecía ser honrada. Mientras se advertía en la sorpresa del competidor, sintió un impulso nuevo. La necesidad de una voz que se alzara ante la adversidad. Un acto de fortaleza que resonara en cada rincón de su cocina. Así, decidió dar un giro al enfoque, preparándose para hacer su presentación no como una competencia sino como una celebración de su propósito. Por un momento, la percepción de la competencia pareció desvanecerse en el aire cargado de hierbas frescas y especias. Todo se resumía a él, y a lo que era capaz de ofrecer. Sin embargo, cuando se preparaba para cerrar la conversación, una llamada inesperada interrumpió el momento. El teléfono vibró, y al mirar la pantalla, se dio cuenta de que era un importador de ingredientes exclusivos que había estado buscando. Era una oportunidad dorada que podría robarle protagonismo y atención, la posibilidad de perder su esencia por un trato que podría ser tentador. Mientras la incertidumbre se apoderaba de su mente, Mario comprendió que la verdadera batalla no se libraba solo frente a la competencia externa, sino dentro de sí mismo. Necesitaba decidir qué camino tomar. El destino de su cocina, su historia y su futuro dependían de esa elección. La pregunta resonaba en su mente. ¿Estaría dispuesto a ceder su autenticidad por el brillo momentáneo de una oferta atractiva? Pensar en ello no solo despertó su ambición, sino que agitó el río de sus emociones. La lucha se había intensificado y la historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. La vibración del teléfono seguía resonando, rompiendo la atmósfera tensa de la cocina. Mario, aunque consciente del potencial que representaba aquella llamada, sintió como la adrenalina pululaba en su interior. Cada pulsación de su corazón parecía gritarle que debía tomar el control de su destino. Con un gesto decidido, aceptó la llamada, preparando su mente para enfrentar un nuevo desafío. Hola, soy Mario, el chef. Su voz sonaba firme, pero en su interior, el caos de emociones competía por salir a la superficie. El importador, al otro lado de la línea, comenzó a describirle la variedad de ingredientes exquisitos que podía ofrecerle. Trufas raras, aceites de oliva de la más alta calidad, especias únicas que prometían transformar cualquier plato. La tentación era palpable, y por un momento, la posibilidad de elevar su cocina a cotas inéditas deslumbró su mente. Pero cada palabra, cada proposición, venía acompañada de una pregunta inquietante. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su esencia por lo que parecía un camino rápido hacia el éxito? Mario se vio enfrentado a su propio reflejo en la ventana. Recordó las risas y las historias de su abuela, quien le enseñó que el verdadero arte radica en la autenticidad y el amor que se pone en cada receta. Con esa enseñanza resonando en su mente, comprendió que acoger esos ingredientes sin considerar su filosofía sería un error fatal. La cocina no se trataba de la exhibición superficial de riquezas, sino del respeto a las tradiciones y al trabajo arduo. Necesito pensarlo, respondió finalmente al importador. La decisión le pesó, pero estaba convencido de que cada elección debía reflejar su identidad como chef. Cortó la llamada y con ello, se despojó de una carga. En ese mismo instante, la conversación previa con el competidor volvió a inundar su mente. Las dudas comenzaron a agolparse, pero esta vez, en lugar de dejarse consumir por ellas, decidió reimaginar su camino. En lugar de sucumbir a la presión del mercado, podía definir su propio nicho a través de propuestas gastronómicas únicas
que simbolizaban su herencia. Fue entonces cuando la claridad lo invadió. Necesitaba crear un menú que no solo deleitara paladares, sino que también contara historias. Volver a sus raíces significaba seleccionar ingredientes que resonaran con su viaje, fusionar sabores que evocaran la memoria de su abuela y los momentos vividos en su hogar. Esa iba a ser su verdadera fortaleza. No necesitaba la validación externa si sus platos llevaban su esencia. Se puso a trabajar con fervor. La determinación revitalizó cada movimiento, y su mente que antes estaba enredada en incertidumbres ahora creaba, experimentaba, soñaba. Cuando la madrugada comenzó a disiparse, su corazón latía con un nuevo propósito. Cada recipiente que tocaba, cada ingrediente que combinaba, era un eco de su historia familiar. A medida que la luz del día empezaba a filtrarse, la cocina se convirtió en un espejo de su alma. Sin embargo, en medio de esa euforia creativa, una nueva inquietud se manifestaba. Su competidor no había sido un mero obstáculo, había sido una señal de alerta. Si no era cuidadoso, podría convertirse en una caricatura de lo que había querido ser, postergando su autenticidad por el deseo de impresionar. Mientras los primeros rayos de sol entraban a la cocina, Mario se encontró mirando su menú, cada palabra en él cargada de significado, una representación de lo que realmente era. De repente, una idea brillante lo atravesó. ¿Por qué no hacer una presentación de su menú, incluyendo no solo la comida, sino la historia detrás de cada plato? Esa era una manera de capturar no solo su pasión, sino también invitar a los comensales a ser parte del relato que había estado construyendo. Mario respiró hondo, sintiendo cómo cada parte de su ser se alineaba con esa idea. Al mismo tiempo, las dudas aún quedaban latentes, y sabía que esos pensamientos no tardarían en presentarse de nuevo. Si se atrevía a lanzarse con esa propuesta innovadora, acercarse y abrirse a la crítica desde su autenticidad, significaría una mayor exposición. Enfrentarse a su verdadero desafío apenas comenzaba. La combinación de cumplir su sueño y abrirse al rechazo podría ser su arma de transformación, pero también su debilidad. Mientras observaba la luz fortalecer la habitación, Mario decidió que, sin importar los retos, se atrevía a ser exactamente quien deseaba ser. La emoción de lo desconocido alimentaba su espíritu, pero también la posibilidad de ser malinterpretado. El día había comenzado, y con él, un camino lleno de decisiones donde su verdadera identidad se probaba constantemente. Cada paso que daba lo acercaba a una verdad ineludible. Una lucha por ser reconocido no solo como un chef, sino como un ser humano que podía contar su historia a través de cada bocado. Y mientras repasaba los detalles de su propuesta en su mente, un miedo inminente se instalaba. ¿Puedes realmente arriesgarlo todo por el poder de una historia? La voz de la competencia difusa todavía resonaba. Sin embargo, en su interior, Mario se preparaba para enfrentarse a lo que estaba por venir. La verdadera batalla por su autenticidad aún no había comenzado. ¿Sería capaz de mantenerse firme? ¿O los ecos de su ansiedad lo llevarían a desviar el rumbo que había decidido abrazar? El día del lanzamiento había llegado, y a pesar de los nervios que aún pululaban en su interior, Mario se encontraba en su cocina, un espacio que había tomado un nuevo significado. Atrás quedaron los miedos y las dudas, relegados a un rincón donde ya no tenían poder sobre él. Ahora, el aroma de hierbas frescas, especias vibrantes y recuerdos de su infancia, se mezclaba en el aire, creando una atmósfera cargada de expectativa. Mario se miró en el reflejo de la ventana. Este día no era solo una apertura, era la culminación de un viaje de autodescubrimiento, la manifestación de su verdadero yo como chef, como contador de historias vivas. Con cada plato que había diseñado, había decidido rendir homenaje a su herencia, desarrollando no solo sabores, sino conexiones profundas con sus raíces. Él sabía que la autenticidad era su carta más poderosa. Mientras preparaba su menú, revivió en su mente los momentos decisivos que lo condujeron hasta aquí. Desde la charla con don Rafael, donde había encontrado inspiración, hasta el desafío del competidor que había puesto a prueba su determinación. Aprendió que cada uno de esos momentos lo había impulsado a aferrarse a su identidad.
Su esencia como chef no se trataba de competencia, sino de conexión, de compartir algo más profundo. La puerta se abrió y sus amigos comenzaron a llegar, cada uno con sonrisas de aliento. Antes de empezar, Mario hizo un pequeño esfuerzo por reunir a todos. Con el corazón en la mano, tomó la palabra. Hoy no solo estoy aquí para compartir comida, estoy aquí para compartir historias, recuerdos y tradiciones que han sido parte de mí desde que tengo uso de razón. Cada plato que probarán es un susurro de mi abuela y la herencia que ella me dejó. Dijo con voz firme y cargada de emoción. Ensamble de su culinaria y su historia personal brilló en sus ojos. Con cada conexión que hacía con sus amigos, esparcía la esencia del amor en su cocina. Mientras servía los primeros platillos, cada sabor traía consigo una narrativa rica que abrazaba la mesa. La receta de los estofados de su abuela, el significado detrás de cada especia, eran pequeños fragmentos de su vida entrelazados en una experiencia de comunidad. El ambiente se tornó vibrante. Cada bocado que sus amigos degustaban era acompañado de risas, pero también de reflexión. A medida que la noche avanzaba, su cocina se transformó en un espacio donde las historias de cada uno de sus comensales comenzaron a entrelazarse con la suya, creando un sentido de unión y pertenencia. Esa era la magia que él quería atraer. Mientras los platos vacíos comenzaban a amontonarse en la mesa, Mario sintió una oleada de satisfacción que lo envolvió. No solo había alimentado a sus amigos, había sembrado en ellos el valor de recordar sus propias raíces. Y en esa transmisión de su cultura, estaba también la certeza de que su autenticidad había hablado. La conexión no tenía un precio. Cuando la noche llegó a su fin, y cada uno de sus amigos se despidió, Mario sintió un torrente de emociones. Había vuelto a encontrar su camino. Había demostrado que no necesitaba seguir a las franquicias ni a los modelos comerciales impersonales. Su legado no se trataba solo de sobrevivir en el mercado, sino de florecer a través de su autenticidad. El reconocimiento llegó, no solo de quienes había ido a alimentar, sino de sí mismo. Su camino hacia el éxito no se definiría por los números en las ventas o la competencia, sino por la huella que dejaba en los corazones de quienes compartían su mesa. Ahora sabía que había sido un acto de valentía abrir su cocina, y siempre sería un digno representante de su historia. Mario, ahora con una confianza sólida y una misión renovada, decidió que ese sería el primero de muchos talleres, donde no solo enseñaría a cocinar, sino a contar historias a través de la gastronomía. Al cierre del día, los miedos y las dudas quedaron atrás. Había conquistado una verdadera realización personal. Con el horizonte lleno de posibilidades, el futuro de su legado prometía brillar con más intensidad que antes. Esta noche, Mario no solo era un chef, sino un contador de historias que había encontrado su voz. Su legado se había reforzado con cada plato servido, y la transformación estaba completa. Ya no había nada que temer. Había alcanzado su sueño. Y con ello, una profunda satisfacción personal trajo consigo una nueva era de oportunidades. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. No se queden atrás.